Amén. Este tema, vamos a intentar grabarlo. Amén. Como punto número 1 dice la palabra, hay algunos de vosotros que no creen. Inciso A, ¿por qué no crees? Juan capítulo 6, versículo 64. Hermano Salvador, si me puede leer una vez más el verso 64 del capítulo 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había dado a entregar. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dice la palabra, hay algunos que no creen. ¿Por qué no crees? Esa puede ser una pregunta en el día de hoy, ¿verdad? Para todos aquellos amigos que no han creído. ¿Por qué no crees? Voy a hacerle esta pregunta a mi hermano Salvador. Hermano Salvador, antes que usted creyera, ¿qué le impedía creer en Cristo Jesús? ¿Cuál era el problema, hermano? ¿Puede darme un comentario acerca de su vida, de por qué usted no creía antes? Tal vez por los milagros o las maravillas que hoy está haciendo con mi vida. Amén, amén. Gracias, mi amado hermano. Bueno, mis amados hermanos, pero aquí en este pasaje del capítulo 6 de Juan, fíjense que empieza con el milagro de alimentación de los 5,000. Dice que de 2 peces y de 5 panes, el Señor alimentó a una multitud, a 5,000. Pero allá en el Evangelio de Mateo, su capítulo 14 y su versículo 14 en adelante, dice que en esa misma multitud habían muchos enfermos. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús vio a la multitud, dice la palabra que los sanó. Sanó a todos los enfermos que estaban padeciendo enfermedades incurables y fueron sanados. Y después de ser sanados, Él les dio de comer. Esta gente había visto, hermanos, maravillas. Había visto milagros, cosas inexplicables, pero no creían. Gloria al Señor. Y así hay gente en el tiempo actual, personas que tienen una buena vida, que tienen, gozan, ¿verdad?, de una buena posesión económica o en esta sociedad, pero no quieren creer en Jesús y Dios los ha bendecido. Entonces, el hombre busca muchos pretextos para creer en Jesús. Yo no sé cuál es tu pretexto, ¿verdad? ¿Cuál es lo que te detiene en esta maravillosa noche? ¿Por qué no has creído? Yo no sé, pero esa multitud tenía muchas razones para creer. Dios le da muchas razones al ser humano para creer. El simple hecho de estar vivo, ¿verdad?, es para creer, es una oportunidad para creer que somos, ¿verdad?, dependientes de Dios, que Él es el dador de la vida, que estamos bendecidos por Él. Cada segundo que respiramos es un milagro de Dios, porque la vida viene de Él. Y cuando Él dice hasta acá nada más, hasta ahí va a llegar la oportunidad. Entonces es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no crees? Las personas de la multitud, ¿verdad?, que estaban ahí en la sinagoga de Capernaum, que habían seguido a Jesús hasta la sinagoga de Capernaum y donde Jesús dio este relato, no creían. Número 1, porque Jesús sabía desde el principio. Número 2, ¿quiénes eran los que no creían? Número 3, ¿y quiénes le habían de entregar? Amén. Ahí, mis amados hermanos, en esa gran multitud que le seguía, dice la palabra del Señor que Jesús muy bien sabía, el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Fíjense, mis amados hermanos, con el simple hecho de que Jesús, ¿verdad?, les diga su verdad, ellos debieron haber creído. Jesús muy bien sabía que dentro de esa multitud, que eran más de 5,000 personas, Él sabía que habían muchos de los que estaban ahí que no creían. Dice la palabra del Señor que Jesús sabía desde el principio quiénes le iban a entregar. ¿Cómo lo sabía el Señor Jesús? Ahí podemos ver, mis amados hermanos, la omnisciencia de Cristo Jesús, la omnisciencia de Cristo Jesús, ¿verdad?
Y él sabe, querido amigo oyente, la palabra del Señor, o hermano, ¿verdad? Que duda del Señor Jesucristo. Él sabe, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, Él sabe, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no queremos creer en Él? Él lo sabe todo, porque Él es Dios. Aquí estamos viendo uno de los atributos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, creemos que Jesús es Dios, 100% Dios? ¿Por qué razón? Por relatos como estos, que nos muestra su omnisciencia. Dice la palabra que nadie le dijo a Jesús. Él sabía desde el principio quiénes de los que estaban en esa multitud no creían. Y número dos, quiénes lo iban a entregar. Número tres, quiénes le iban a entregar. Fíjense, él los conocía desde el principio. Entonces, mis amados hermanos y amigos, esperemos pues, ¿verdad? Que nosotros no seamos uno de esa multitud, ¿verdad? Que se le sigue agregando a esos 5,000, así como allá en Hechos 2, 38 al 47, dice que la multitud de creyentes primero eran 3,000, después llegó a 5,000. Así también la multitud de los que no creen en Jesús se va aumentando y el último día van a ser muchos también aquellos que lamentablemente no van a creer. Por eso damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que han creído, por todos aquellos que tienen hambre, que tienen sed de justicia, que quieren aprender cada día más de la palabra del Señor. Eso es maravilloso. No hay más, hermanos, no hay mejor lugar donde nosotros podemos aprender de la vida, del pasado, del presente y del futuro, si no es a través de la palabra de Dios. Este es el mejor lugar. Esta palabra se debería enseñar en todos los lugares de la tierra, en cualquier lugar de la tierra se debería enseñar la palabra de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos llegar ahora a través de las redes sociales, por ejemplo, acá con nuestros hermanos de California, que son hermanitos que están empezando, pero podemos conectarnos con ellos a través de la plataforma Zoom. Eso es muy interesante. Y ahora también podemos estar al aire, no solamente por Zoom, sino también por Facebook Live, con muchos hermanos que escuchan la palabra del Señor, ya sea de manera en vivo, de manera pregrabada, la escuchan. Y esa es una bendición, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todo aquel que le pone atención a la palabra será bendecida. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pasar al inciso B. ¿Quiénes son los creyentes? Verso 65. Hermano Salvador, si me puede leer el verso 65. Y dijo, por eso es dicho que ninguno pues de venir a mí si no fuere dado del Padre. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Gloria al Señor. Hermanos, amigos, es necesario que nosotros le seamos dado a Cristo Jesús por medio del Padre. ¿Por qué razón? Porque así lo dice la palabra del Señor. Número uno, dice la palabra, ninguno puede venir a mí, nadie. No hay otra manera de poderse acercar a Jesús, solamente por el Padre. Ahora, el Padre puede usar, pues, ¿verdad? Su palabra para traernos a Cristo Jesús. Número dos, si no le fuere dado por el Padre, no hay quien puede venir a Jesús si no le fuere dado por el Padre. Número tres, en el Evangelio de Juan, su capítulo 3, su versículo 27, dice el profeta, ¿verdad?, Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria a Dios. No puede el hombre recibir nada. No. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas, mis amados hermanos, vienen del cielo. Todas. Todas. Y es por eso que Dios nos manda a nosotros, ¿verdad? No envidiar, ¿verdad? No sentir envidia contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos, contra nuestros vecinos, por las cosas que ellos tienen, porque también allá en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice la palabra que todas las cosas proceden del Padre, vienen del Padre por medio del Señor Jesucristo. Entonces, es una bendición, ¿verdad?, que
del Padre, podamos nosotros alcanzar esa salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero, dice la palabra, tenemos que ser enseñados, tenemos que venir, el Padre nos tiene que traer. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque cuando usted cree en Jesús, por ejemplo, aquí los hermanos que han creído, ¿verdad? Es porque el Padre los ha traído a Cristo Jesús. El Padre, hermanos, nos enseña cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Y no hay entonces, ¿verdad?, por qué dudar. No hay por qué dudar, porque todas las cosas, dice la palabra, vienen del Padre. Inciso C, ¿quiénes califican? Hermano Salvador, si puede regresar al verso 37 del capítulo 6, en el mismo capítulo, pero el verso 37. ¿Quiénes califican por el Padre? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que a mí viene, dice, lo echaré fuera. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, podrá usted decir, ¿verdad?, que califican. Usted podrá pensar, es que yo no califico para la salvación. Este pasaje dice la palabra del Señor, que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Vienen a Jesús. Pero luego dice el punto número 3, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir esto? Punto número 4, todos pueden venir. Número 5, no hay excusa, ¿verdad? Y regresamos a estos versículos atrás, porque la palabra nos dice acá en el verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces podemos, ¿verdad?, acá encerrarnos y empezar a pensar, ¿cómo voy a venir? ¿Cómo me trae el Padre? Pues esto es lo que la palabra enseña en el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Viene a Jesús. Y dice la palabra del Señor, y el que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? Todos pueden venir a Jesús. Y usted está escuchando ahorita mismo que necesita de Cristo Jesús. Usted puede venir a Jesús. Y si usted viene, dice la palabra del Señor, Él no le echa fuera. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que todos pueden venir. No hay nadie que vaya a decir que no. Todos pueden venir. Y número 5, no hay excusas. Enseñados por Dios. Juan capítulo 6, versículo 45. Nos dice que somos enseñados por Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el verso 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gloria al Señor. Esto es bien importante, mis amados hermanos, este pasaje, porque usted puede ver, ¿verdad?, a cualquier hermano enseñando la palabra del Señor. Y Dios usa a los hermanos de diferentes maneras. Hay hermanos bien preparados que Dios los usa grandiosamente. Pero en realidad es Dios, es el Padre, el que nos está hablando a través de su palabra. Dice la palabra del Señor, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿En dónde estaba escrito, dice la palabra? En los profetas, en la ley, en los salmos. Estaba escrito, hermanos, la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense, es la palabra de Dios. Y esa palabra nos apuntaba, hermano, nos mostraba al único que puede salvarnos, al único que puede darnos vida eterna. Esta palabra nos lleva, hermanos, al Hijo. La ley, los salmos, los profetas nos llevan al Hijo.
Es de esa manera como el hombre, ¿verdad?, es traído por el Padre, por medio de la palabra de Dios. Y es por eso que todos deben escuchar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24 y su versículo 14 dice la palabra: será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Es Dios, es el Padre el que nos está enseñando, hermanos, que hay un solo Salvador y se llama Cristo Jesús. Es de esa manera, entonces el hombre, ¿verdad?, la mujer, todos tienen que poner atención a la palabra de Dios para poder creer en el Señor Jesucristo. Gracias, mis amados hermanos, por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Queremos saludar a nuestra hermana Oneida Cabrera. Gracias, hermana, por su sintonía. Gracias, hermana Maite. Gracias también al hermano Rafael. Gracias, hermano Rafita, por su comentario. Que Dios me lo bendiga. Inciso A. Habrá otra opción, versos 66 al 71. Mi amado hermano Salvador, si usted puede leernos una vez más el verso 66 al 71. Y dijo, por eso os he dicho que a ninguno pues de venir a mí si no fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y allá no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiénes acá? Dice, irnos también vosotros. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿nos he escogido yo a vosotros los 12? En uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregarle y era uno de los 12. Amén. 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 Gracias, mi amado hermano. Entonces pasamos al siguiente inciso, al inciso A, y aquí nos hacemos la pregunta. Dice la palabra, muchos de los que estaban en la multitud no creían. La pregunta que nos hacemos aquí, hermanos y amigos, ¿habrá otra opción según el verso, desde los versos 66 al 71? Dice la palabra del Señor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando habla mucho de sus discípulos, no se está refiriendo a los 12, sino se está refiriendo a de los muchos, de la multitud, de las multitudes que habían sido bautizados por los discípulos de Cristo Jesús. Y nosotros regresamos al capítulo 3, verso 1 en adelante. Ahí nos puede enseñar, ¿verdad?, la palabra, que muchos eran bautizados por el Señor Jesucristo, aunque dice la palabra Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. En el capítulo 4, versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El ministerio de Juan el Bautista, mis amados hermanos, fue un ministerio grandioso, con poder, ¿verdad? Dice la palabra que toda Jerusalén y toda Judea y todas las regiones, dice la palabra que salían a Juan en el desierto y eran bautizados por Juan en el Jordán. Y Juan profetizaba, viene otro más poderoso que yo, con un ministerio más grande todavía que el mío. Y a ese hay que creer. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue bautizado y después que fue al desierto y fue tentado por el enemigo, dice la palabra que entonces Jesús empezó también a anunciar el reino de los cielos, y dice la palabra del Señor que eran multitudes de personas que se bautizaban. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice la palabra del Señor. Eran los discípulos de Jesús que bautizaban, mis amados hermanos, a multitudes. No solamente fue, ¿verdad?, cuando empezó en el día del Pentecostés, donde vemos a 3,000 personas bautizadas,
sino antes, dice la palabra, los discípulos de Jesús bautizaban multitudes. Y esas multitudes seguían a Cristo Jesús. Y lo seguían, mis amados hermanos, para todos lados, a donde Jesús iba. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús alimentó a la multitud en la llanura de Betsaida, y dice la palabra de Dios que ellos querían agarrar a Jesús y hacerlo rey, un rey político. Entonces dice la palabra que Jesús pasó al otro lado, Capernaum. Y dice la palabra del Señor que esa multitud lo siguió a Capernaum. Todos ellos eran discípulos del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuál era el problema de estos discípulos? El problema de estos discípulos era que les parecía ilógico la salvación. Porque si usted ve desde el versículo 30 hasta donde nos encontramos ahorita, el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y ellos no podían entender que Jesús era el pan de vida. Pan de vida significa que es el pan eterno, el que da vida eterna. Y luego Jesús les dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Y luego dice, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y luego dice, porque he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego dice, y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me diere, no pierde yo a ninguno, sino lo resucite en el último día. ¿Cuántos creen esa promesa? Y eso se les parecía ilógico a ellos. Eso era lo que Jesús estaba enseñando. Todo lo que el Padre me da, su voluntad es que yo no pierda a ninguno. Y yo lo voy a resucitar en el último día. Y Él les enseña cómo hacer la voluntad del Padre. Dicen. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ellos no podían entender. Y después les habla cómo alcanzar la vida eterna. Les dicen, es que la vida está en comer mi carne. La vida está en beber mi sangre. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el último día y vivirá eternamente. Entonces esto les pareció ilógico a ellos. Pero Jesús estaba hablando, hermano, del sacrificio que Él iba a hacer allá en la cruz del Calvario. Ahí el fundamento del capítulo 6 es creer en Jesús. Aceptarlo como el Hijo de Dios, aceptarlo como su Salvador, aceptarlo como su Mesías. Pero eso se les hacía a ellos imposible creer. Y todas estas cosas, el pan de vida, el maná del cielo, la voluntad de Dios, la voluntad del Hijo, creer en el Hijo, se les hacía ilógico. Porque miraban los defectos de Jesús, porque decían es el hijo de María, porque decían es el hijo del carpintero, porque decían nosotros conocemos a su familia. ¿Cómo es posible que vaya a venir del cielo? Por eso Él les dice, si no son enseñados por el Padre, si no son traídos por el Padre, en pocas palabras le está diciendo, si no escudriñan las Escrituras, si no van a ver lo que está escrito en los profetas, no pueden creer en mí. Solamente iban viendo los milagros, los prodigios, y no podían tener fe para salvación. Entonces, ¿habrá otra opción? Es la pregunta, no la hay. No la hay. Parece ilógico la enseñanza de Jesús, pero la palabra de Dios dice que esa es la voluntad del Padre, ver a Jesús. Por eso, ¿verdad? El centro de la fe de todo creyente es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra opción. Claramente lo dice la palabra del Señor, que somos salvos por medio del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio es el sacrificio, hermanos, que nos da la salvación. Número 1 dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás, se quedaron. ¿Qué podemos encontrar atrás? Con Jesús es hacia adelante, hacia la vida eterna, pero atrás, inciso A, una dirección sin Cristo, totalmente sin Cristo. Entonces, la pregunta sería ahora, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Estamos siendo guiados por Cristo Jesús? ¿Estamos caminando hacia adelante con Cristo Jesús? ¿O nos hemos quedado, verdad? ¿O ya no queremos caminar? ¿Ya no queremos perseverar en esa fe salvífica que es por medio de Cristo Jesús? Entonces, una dirección sin Cristo, inciso B, es estar muerto. ¿Qué más podemos encontrar? Seguro, la condenación.
Una dirección sin Cristo, mis amados hermanos y amigos, es estar muerto. ¿Qué más podemos encontrar? Solamente la condenación eterna. Número 2, dice la palabra, y no andaban con él. Caminar, hermanos, en este desierto, en esta vida, sin Cristo Jesús es difícil, es lamentable. Inciso B, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6, para que nosotros podamos llegar al Padre, ¿verdad? Podamos tener una relación de hijo a Padre. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que reconocer que es solamente por Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que es solamente por su sacrificio santo, perfecto y eterno, hecho allá en la cruz del Calvario, a favor de toda la humanidad. Tenemos que reconocer ese sacrificio glorioso. Es la única manera de que nosotros podamos volver a tener una relación estrecha, íntima, de hijo a padre, otra vez con nuestro Dios. No hay otra manera. Los judíos empezaron a buscar sus propias maneras porque les pareció ilógico la salvación que Jesús predicaba. Ellos querían una salvación. Amados hermanos y amigos, no hay otra forma de llegar al Padre. No es por méritos propios, sino es por los méritos que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Número 3, nuestra decisión voluntaria. Hermano, ¿me puede leer el verso 67? Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acá? Si iros también vosotros. Amén. 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 Gracias, mi amado hermano. Gloria al Señor. Ponemos a leer a nuestro hermano porque es así, mis amados hermanos, como nosotros vamos aprendiendo, conociendo la palabra, hay que leerla, ¿verdad? Hay que escucharla. Y gracias, mi amado hermano, por su disposición, por sus ganas, por sus deseos de leer la palabra de Dios y de conocerla. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de libertad, es un Dios que no te obliga, es un Dios que te da la opción, que los pone delante de ti y que va a estar puesta ahí delante de ti hasta que Él te llame o hasta que Jesús venga por segunda vez. Tú vas a tener la opción de ser salvo, pero Él no te va a forzar, ¿verdad? Él no te va a forzar. Él no es así. Él nos deja, mis amados hermanos, que tomemos una decisión sabia, voluntaria, ¿verdad? Él a nadie está esforzando, ¿verdad? No es a la fuerza, sino es por fe, por entender, ¿verdad? Que necesitamos de Jesús, que no somos perfectos, que no hay otro medio de salvación, que es solamente por Él. Entonces es cuando abrazamos a Jesús, nos enamoramos de Él y lo agarramos, ¿verdad? Como nuestro medio de salvación. Es, hermanos, totalmente voluntaria. Inciso B, nadie viene al Padre si no es por mí. Número 3, nuestra decisión voluntaria. En el verso 67 dice la palabra, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjense que ya la multitud, los 5,000, bueno, eran más de 5,000, dice la palabra, que ya se habían quedado. Les pareció ilógico la enseñanza de Jesús. Y entonces ahora Él le pregunta a los 12, ¿verdad? Porque los 12 estaban asombrados, que cómo es posible que éramos 5,000 y ahora somos nada más 12. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuál sería entonces, verdad, tu respuesta a esta pregunta? Ahora tú que has creído en Jesús, ¿verdad? Tú que lo has conocido, tú que tienes una relación con Él, como decía el hermano Salvador, tal vez porque ahora puedo ver las cosas, las maravillas que Dios hace en mi vida. Gloria a Dios. A pesar de que somos imperfectos y lo fallamos, mis amados hermanos y amigos, Jesús hace maravillas en nuestras vidas. Le da otro sentido a nuestra vida, lo va moldeando, ¿verdad? Lo va transformando, lo va dando forma, hermanos, y nos gozamos cuando entendemos
el poder de la salvación. Entonces, si tú como el apóstol Pedro ya lo conoces, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta va a ser, Señor, ¿a quién voy a ir? Pero que hay aquellos que no han creído, ¿verdad? Deberían de tener una respuesta sabia. ¿Cuál es tu respuesta? Tu dirección define tu futuro. Tu dirección. O vas hacia atrás sin Jesús, o decides ir hacia adelante con Jesús. De ahí va a definir tu futuro. O recibes a Jesús o no lo recibes. O crees en Él o no crees en Él. Pero de ahí se va a definir tu futuro. Ahí el apóstol Pedro definió completamente su futuro. Él dijo, Señor, yo tengo claro, no hay a quién más ir, sino nos agarramos de ti. Y por allá, en el año 64, en adelante, si no estoy equivocado, el apóstol Pedro murió por causa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, dio la vida porque entendió la hermosura de la eternidad. Él sabía lo que hay después de esta vida. Qué maravillosa convicción del apóstol Pedro. Inciso B, una respuesta sabia en el verso 68. Dice el verso 68, hermanos, si me puede leer el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Amén. Amén. Fíjense, una respuesta sabia, y yo creo que esa es la respuesta de todos los creyentes que han creído en Cristo Jesús. Van a sufrir, claro que sí. Van a pasar pruebas, claro que sí. Van a sufrir tribulaciones de diferentes maneras, claro que sí. Pero ellos tienen claro, ¿verdad?, hacia dónde van, hacia dónde caminan, y que no hay otro medio, ¿verdad?, a quién ir. Este medio es único, y todos deberían venir a él, y se llama Cristo Jesús. Número 1, respondió Simón Pedro. Inciso A, Señor, ¿a quién iremos? Inciso B, tú tienes palabra de vida eterna. Gloria sea al Señor. No hay a quien más ir, mis amados hermanos. Él, las palabras que él había hablado en todo ese versículo, en todo ese capítulo 6, eran palabras de vida eterna. Él es, mis amados hermanos, el que tiene palabras de vida eterna, el que te puede decir, ¿verdad?, cómo alcanzar la salvación. Es solamente Él. Él es el único que te puede llevar al Padre. Él no solamente tiene palabras de vida eterna, ¿verdad?, las que nosotros estamos leyendo aquí, sino también dice la palabra en Juan 1:1 que Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra, hermanos, hecha carne. Por eso Él es la vida eterna. Por eso Él tiene palabras de vida eterna. Fíjense qué manera de relacionarse Dios con la humanidad, que no solamente les dio su palabra por escrita, sino dice que Él mismo se encarnó y vino a esta tierra, ¿verdad?, para que el hombre pudiera alcanzar la salvación. Entonces, no hay más a quien ir, mis amados hermanos. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Número 2, verdadera fe, verso 69. Ahora me lee el verso 69, hermano. Y entonces hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. 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 Dice la palabra, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es, hermanos, una verdadera fe. Esa es una verdadera convicción. Inciso A, nosotros hemos creído, los 12. Inciso B, y conocemos. Ellos tenían, hermanos, un completo ya conocimiento de quién era Jesús.
Inciso C, que tú eres el Cristo. ¿Quién es el Cristo? La palabra Cristo, que viene del idioma griego, significa, hermanos, el ungido, el Mesías, que estaba esperando la nación de Israel. Ellos conocieron que Él era. El Salvador, ellos conocieron que Él era. Entonces, si ellos conocen, ¿verdad?, que Él es su Mesías, que Él es su Salvador, ¿a quién más van a ir? No hay a quién más ir. Esa es una verdadera fe. Inciso D, el Hijo del Dios viviente. No solamente, hermanos, reconocieron que Él era el ungido, sino dice la palabra, también reconocieron que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Prácticamente, ellos reconocieron que Jesús era Dios. El Dios que nosotros alabamos, el Dios en el que nosotros creemos, ese es el Dios, ¿verdad? Que tiene ahora una relación personal con nosotros, que así como se acercó con los 12, convivió con los 12 por 3 años, ahora cuando nosotros creemos en Él, también convive con nosotros todos los días. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros creemos, ¿verdad?, somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y dice la palabra que pasamos a ser morada de Dios. Él hace su morada por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra en las cartas del apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y es obvio que si tenemos al Hijo y tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a Dios morando en nosotros y empezamos, hermanos, una relación, ¿verdad?, como Dios quiere, una relación de hijos a padre, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, esa es una verdadera convicción, una verdadera fe. Número 1, creer que Él es el único que te puede salvar. Creer que Él es el único Salvador, que ya no hay más, ya no hay más, ya no hay otra forma, ya no hay otro medio. Conocerlo, ¿verdad? Hay que conocerlo, porque si lo conocemos, entonces vamos a ser igual que el apóstol Pedro. ¿A quién voy a ir? Si yo conozco quién eres, sé muy bien ahora quién eres, ¿verdad? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso es la palabra de Dios, hermanos. Si usted no se goza con esta palabra, déjeme decirle que yo sí. Yo cuando leo esta palabra me gozo, me anima, me da esperanza, porque sé, ¿verdad?, que estoy seguro en las manos del Señor Jesucristo, mi Salvador. Él es mi Salvador. Y yo confío en Él, que solamente por medio de Él puedo alcanzar la salvación. La voluntad del Padre, en el Evangelio de Juan, su capítulo 6, su versículo 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la voluntad del Padre, hermanos, que creamos en el Hijo. Número 1, que Él es el ungido. Número 2, que Él es nuestro Salvador. Número 3, que Él es el Hijo del Dios viviente. Esa es la voluntad del Padre, que todo hombre en esta tierra reconozca que Él es su Salvador. Por eso dice en Filipenses, su capítulo 2, su versículo 9 al 11, que delante de Él Dios quiere, ¿verdad?, que se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Porque cuando hacemos eso, dice la palabra que le damos gloria al Dios y Padre, porque esa es su voluntad. Su voluntad es que nosotros, los seres humanos, seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inciso C, una fe falsa. Con esto vamos a terminar, mis amados hermanos. En el verso 70 al 71, hermano Salvador, son 2 versos. Del 70 al 71. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo vosotros os 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Jesús, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y le era uno de los 12. Amén. 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 Gloria al Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Gracias, hermana Lidia. Gracias, hermano Salvador, por estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Una fe falsa. Qué bárbaro.
Judas era uno de los 12, anduvo con Jesús por 3 años, comió con Jesús, pero lamentablemente su fe era falsa, hermanos. Y nuestra fe es falsa cuando no vamos, cuando no tenemos esa convicción que Él es el Salvador, cuando no creemos que Él es el único medio de salvación, cuando creemos por otros medios, que podemos ser salvos por otros medios, hermanos, es una fe falsa. Por eso hay que conocer a Jesús para que Él pueda completamente, ¿verdad?, encarnarse en nosotros y no ser como Judas. Inciso A, Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es el diablo. Amén. Inciso C, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, verso 71, porque este era el que le iba a entregar. Amén, gloria al Señor. Volvemos una vez más, mis amados hermanos, a lo que es ahora la omnisciencia de Cristo Jesús. El por qué Él es Dios en la tierra, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Él es Dios en la tierra. Él tiene la misma esencia del Padre, porque Él es omnisciente. Él conocía bien a los 12. Y Él dice, yo los elegí a ustedes. Fíjense. Y por eso podemos decir con esta lectura, ¿verdad? Concluyendo, cerrando lo que es el verso 65, cuando dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora dice, porque hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que Jesús había elegido a los 12. Hermanos, todos los seres humanos somos elegidos para ser salvos. Todos. El problema es que no todos, ¿verdad?, se enfocan en la salvación. No todos creen en Jesús. Una fe falsa, una fe de apariencia, hermanos. Podemos estar, ¿verdad?, nosotros congregándonos, pero podemos tener una fe falsa, hermanos. Una fe que no cree completamente en Jesús, ¿verdad? Que no busca conocer más a Jesús. Podemos caer en el papel de Judas y traicionar a Jesús. Bueno, todos aquellos que no han creído están en la posesión de Judas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, verdad? O escuchado de Judas, tal vez se ha reído de Judas, tal vez ha hecho burla de Judas, pero si usted no ha creído, usted está en la posesión de Judas. No tiene fe en el Señor. Usted es uno de los que lo ha entregado también a Él, ¿verdad? Usted es uno de los que se ha burlado de Él. ¿Por qué razón? Porque Él vino del cielo, ¿verdad? Él fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Él resucitó con poder y gloria para que usted crea. Pero hasta ahora usted no ha creído. Está en la posesión de Judas. Y dice la palabra del Señor. Jesús respondió, os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es el diablo. O sea que Judas era el diablo. Claro que no. ¿Cómo trabaja esto entonces? Es que la palabra de Dios dice que todos aquellos, ¿verdad?, que no han creído están, dice la palabra, bajo el poder del enemigo, bajo el poder de Satanás. Satanás los manipula, hermanos. Y es por eso que debemos buscar que Cristo sea encarnado en nosotros para que Satanás ya no nos esté manipulando, para que Satanás ya no nos esté usando. Dice la palabra ya en el libro de los Romanos que así como usábamos antes nuestros miembros para el pecado, ahora lo debemos usar para instrumentos de justicia. Cuando creemos en Jesús debemos buscar una vida nueva, una vida de justicia, una vida de amor, una vida de paz. Porque si no podemos desarrollar esto en nuestras vidas, le estamos dando lugar al diablo. Y es así como trabaja Satanás. Fíjense que Jesús andaba con los 12 y Judas comía con él. Pero dice la palabra del Señor, no sé si tengo acá el verso. Sí. La palabra griega diabolos significa calumniador o específicamente Satanás, pero en sí Judas, el ser humano no era Satanás, sino Satanás, hermanos, trabajó en el corazón y en la mente de Judas. Juan capítulo 13, versículo 26 al 27 nos dice que Satanás entró en Judas y le entregó a Jesús.
¿Qué será de nosotros, mis amados hermanos? ¿Cómo nos conducimos nosotros ahora, verdad, en nuestra vida nueva con Cristo Jesús? Estamos buscando, verdad, ese carácter que Jesús quiere. Estamos buscando vivir la vida nueva en justicia, en paz, en amor, en santidad, ¿verdad? Debemos buscar ese proceso, mis amados hermanos, y cada día más dejar, ¿verdad? Ir dejando las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas donde Satanás gana terreno, como ganó terreno en el corazón de Judas. Judas fue elegido, dice la palabra del Señor, pero Satanás entró en su corazón. Qué lamentable. ¿Por qué entró en su corazón? Porque a Judas le gustaba el dinero, hermanos. Satanás sabe cuáles son las cosas que a nosotros nos gusta, hermanos. Y por ahí entra. ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Cuál es su Dios? Si su Dios no es Jesús, entonces usted va a caer fácil en otras cosas y Satanás va a aprovechar. ¿Queremos ser salvos por medio de Jesús? Vamos a concluir con esto. ¿O buscamos otros medios como mejor nos parece? Tenemos una fe verdadera que ha cambiado nuestras vidas, o una fe falsa como la de Judas. Es fácil caer en una fe falsa como la de Judas, hermanos. Fíjense que la palabra Satanás, que viene del griego, significa, o diablo, ¿verdad? Que significa Satanás, significa acusador. Él es el acusador, el que acusa. Fue y acusó a Jesús. Nosotros a veces nos ponemos en ese papel de acusador, de condenador, de señalador. Hermanos, cuando estamos en ese papel, no creamos que estamos haciendo la obra de Dios, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que la palabra diablos significa acusador. Hermanos, debemos cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Para que nuestra fe sea una fe fundamentada en la verdadera fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no en una fe falsa, mis amados hermanos, como la fe de Judas. Entonces la invitación es en esta maravillosa noche, ¿verdad? Que seamos pues, hermanos, fortalecidos en la fe, en Cristo Jesús. Estamos seguros, si hemos creído, crezcamos en esa fe, mis amados hermanos. Esa es la invitación. No podemos buscar otros medios, es solamente Él el único medio de salvación. Hay que buscar crecer en esa fe, mis amados hermanos y amigos, ¿verdad? Y a todos aquellos que no han creído, también les invitamos a que puedan creer, que puedan poner atención a la palabra de Dios, que traten, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios, porque solamente por medio de la palabra de Dios podemos venir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice allá en Romanos, su capítulo 10, su versículo 17, que por el oír viene la fe, y la fe produce en nosotros, mis amados hermanos, la salvación. Nos lleva a Jesús por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe, dice la palabra en Romanos, que por medio de la palabra viene la fe. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Todo creyente debe escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Este ha sido un programa más del programa El Principio del Evangelio en esta maravillosa noche desde aquí de las plataformas de Radio La Palabra, donde estaremos continuando en las próximas transmisiones, ya que hemos concluido ya con nuestros hermanos de Mensaje de Amor para Salvación, donde también les mandamos muchos saludos. Ha sido una gran experiencia y gracias a Dios ahora vamos a continuar por acá. La palabra de Dios tiene que seguir predicando, hermanos, de diferentes maneras, y este es un medio muy hermoso para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor, estudiar juntos. Es como también, hermanos, por ejemplo, ahora están nuestros hermanos Salvador y Lidia con nosotros. Es una escuela donde aprendemos juntos la palabra del Señor. Si usted tiene sus puntos de vista, sus comentarios, también los puede dejar ahí en el chat para que nosotros podamos evaluarlo, ¿verdad? Y no podamos darle una respuesta inmediata, tenemos entonces la oportunidad también de responderles de manera preescrita. Gloria al Señor. Quiero agradecer entonces a mis hermanos, a nuestra hermana Oneida Cabrera, muchas gracias, hermana, gracias por sus bendiciones, y a nuestra hermana Sandra Madrid, muchas gracias, mi amada hermana, que Dios me la bendiga. Así que, mis amados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración, vamos a terminar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, por darnos, Padre, la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, amigos, Padre Celestial, a través de Radio La Palabra, Padre, continuando con este ministerio, Padre Celestial,
al principio del Evangelio, Padre. Gracias por nuestro hermano Salvador, por Lidia, Padre Celestial, hasta allá donde ellos se encuentran, en Laguna Hill, California. Bendígalos, bendiga a sus familiares, a todas las personas que les rodean, Padre, allá. También te rogamos, Padre, que los uses, Padre Celestial, para comunicar esta buena noticia a otras personas, Padre, que ellos puedan conocer. Bendígalos, Padre, llénalos, Padre Celestial, completamente, sácialos, Padre, porque tú tienes palabra de vida eterna. También te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que nos estuvieron sintonizando. Bendígalos grandemente, Padre Celestial. Si alguno de ellos está enfermo o enferma, Padre, te pedimos que su vida sea restaurada, que esas enfermedades sean desaparecidas, Padre Celestial, que esos dolores sean desaparecidos, Señor. Cualquier problema que ellos puedan estar pasando, Padre, los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche. Padre, gracias te damos, gracias por Radio La Palabra, Padre Celestial, por nuestro hermano director de esta radio y por todos los hermanos que exponen tu palabra en estas plataformas. Bendígalos grandemente, Señor. Gracias te damos, que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Vamos entonces a continuar escuchando algunos himnos, ¿verdad? A través de la emisora de Radio La Palabra. Gloria al Señor. Amén. Propósito para tu vida. Radio La Palabra. La Palabra. Tu radio de bendición. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Y si lo hacemos más rápido? Me parece que sí. Creo que sonaría mejor. Bueno, ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. María, buenos días. ¿Qué tal, hermano Juan? Hoy vengo y les contaré lo que pasó en Jericó. Allí había un hombre que se llamó Josué. Él toca para terminar la obra del Señor. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. Rodearon las murallas los hombres de Josué. Rodearon todo alrededor, con fuerza el pueblo gritó. Cayeron las murallas con el poder de Dios. El muro y el palo que va, tomaron la ciudad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas
Caer, 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 caer ya. Amén. Queremos mandar saludos a nuestra hermana Angie Reyes. Muchas gracias, mi amada hermana, que Dios me la bendiga. A nuestra hermana Adela Ramírez, muchas gracias, hermana Adela, que el Señor me la bendiga. A nuestra hermana Maite Pérez, muchas gracias, hermana. A nuestra hermana Sandra Madrid, muchas gracias, mi amada hermana, que Dios me la bendiga. Hasta allá en la ciudad de Miami, muchas gracias, hermana. A nuestra hermana Maite Pérez, muchas gracias. A nuestra hermana Oneida Cabrera, muchísimas gracias, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me la bendiga. Vamos a terminar nuestra transmisión escuchando un poco de himno más a través de Radio La Palabra. No me cansaré de adorarte, juntos alabemos al Señor. A Dios, oh, aleluya, porque Él es fiel, y por un instante te dejará. Todo el mundo alabe a Dios. Everybody praise the name of Jesus. Everybody worship the King. Lifting up a praise to overflowing. Honoring our Redeemer as we sing. Singing every single word we say. Let's declare our love on the way. Now the music of our heart is playing. Never tired of hearing it again. Everybody praise His name. Sing hallelujah to the King of Kings. He will never leave us. He remains the same. Everybody praise His name. Now it's time. Come and raise up your hand. And let's praise the name of Jesus. You know that I can hear it. Yeah, man. Todo el mundo alabe a Dios. Oh, aleluya. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga. Nos sintonizamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones a nuestra hermana Lidia y Salvador también. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y estamos en contacto. I know where they're on.